Aquí estamos nuevamente en Tu Médico en Vivo. ¿Y por dónde puedes ver o sintonizar Tu Médico en Vivo? A través de la señal de TRT, Canal 6, por la señal abierta o a través de las diferentes cableras, tanto NEC 1, Inter, Cable Norte y Star TV. Además, en la ciudad fronteriza de Cúcuta se puede ver a través de la cablera Éxito y por streaming a través de www Televisora del Táchira. Y también lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de Instagram de Sociedad Médica, sociedadmedica.ccsc. Bueno, continuamos con Tu Médico en Vivo y conversando con nuestros invitados el día de hoy. Doctor Gámez, temprano, cuando empezábamos la charla, pues hablábamos de que por qué ir a un internista en vez de ir a un especialista. Aquí vamos a conversar al revés. ¿Puede el internista, luego de evaluar el paciente, referir a un especialista o el internista está en capacidad de tratar a ese paciente? Sí, cómo no. El internista es el médico integracionista por excelencia y tiene la capacidad de redireccionar el paciente a un especialista determinado. Es importante que el internista interrelacione con los diferentes tipos de especialidades, ya que las patologías requieren de algún tipo de estudio especial o de un diagnóstico mucho más fino, mucho más preciso, que solamente lo pueden brindar las especialidades. Pero el comienzo es a través de la evaluación integral que realiza el médico internista. Sí, con muchísima frecuencia referimos pacientes, pero deben ir ya bien referidos con una visión clara de lo que tiene el paciente y una pregunta muy clara hacia el subespecialista en relación a qué es lo que estamos necesitando. Evidentemente que en muchos casos los resuelve de entrada el internista, pero aquellos casos que necesite complementarse, pues, sin ningún problema se hace referencia a otras especialidades. Otra especialidad, la especialidad pues trata ese tema específico y el paciente vuelve o lo continúa viendo el internista como su médico tratante en general. En general, sí. Tratando en lo posible de evitar sobreestimar el número de especialistas que va a ver el paciente, porque si empezamos a solicitar un especialista tras otro, pues muchas veces terminamos creando confusión y creando más bien problemas hacia el tratamiento y el diagnóstico del paciente. Entonces, la solicitud de la entrevista con un subespecialista debe ser muy específica, muy clara y muy concreta para que no nos intoxiquemos con esta cantidad de médicos alrededor de un solo paciente que muchas veces nos disgregan y nos alejan del diagnóstico específico. Así es. Y doctora Zaida, esto no solamente va para la medicina interna, porque lo hemos tratado también con otros especialistas, pero ¿cómo debe ir preparado un paciente para la consulta con cualquier médico, en este caso con el médico internista? Porque a veces, yo recuerdo durante mi formación que nos decían que, bueno, cuando las mujeres iban al ginecólogo era mejor que fueran con falda porque era más fácil, era más práctico y eso era más fácil para el examen y todo eso, y esas cosas se han ido perdiendo y las cosas pues evolucionan. Entonces, ¿cómo debería un paciente prepararse para ir a la consulta con un médico internista? Bueno, la preparación previa a la consulta debe ser que él conozca todos sus antecedentes familiares, todas las patologías que ha tenido en el transcurso de su vida, y que también, si ya tiene tratamiento por otras subespecialidades, pues que lleven los récipes y las indicaciones de los tratamientos que han recibido, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno los interrogan, si no van acompañados, entonces manifiestan: bueno, yo tomo una pastilla de color rojo y la caja es verde. O sea, no se recuerdan de los nombres de los medicamentos que están recibiendo. Y también si tienen estudios previos, que si radiología de tórax o estudios imagenológicos de resonancia cerebral o TAC de cráneo. Es decir, llevar toda la información médica que él tiene para que uno tenga una visión más amplia de su problema médico que consulta. Sí, a veces los pacientes dicen,
a mí me vio el doctor, el X. urólogo X, pero yo no sé qué fue lo que yo tuve, pero a mí me mandaron tratamiento y de eso pero no sabe exactamente qué, hasta inclusive con antecedentes quirúrgicos y no saben qué fue lo que lo ¿Qué? operaron. Eso ¿sí? es correcto. ¿Qué intervención tuvieron? Entonces, de verdad es importante y a veces la gente menosprecia eso de los Esos antecedentes. detalles. Ahorita, con el teléfono celular, a veces tienen quién llamar, ¿no? Pero antes no se tenía eso. no tenían con quién llamar. Y no solamente los antecedentes de los sino otras cosas propias, sino familiares. A veces los desconocen. El doctor Elmer iba a complementar. Sí, Omar, es importante que la gente sepa que el internista es un médico que tiene que dedicarle tiempo a su evaluación. No son consultas apresuradas, no son consultas cortas. Hay un aforismo que dice que es preferible ver un paciente al día que ver 5 mal vistos. Dedicarle horas a un paciente o una hora y media a interrogar a un paciente, a conocer sus antecedentes, los aspectos generales de su vida, a examinarlo con detenimiento, a hacer una excelente historia clínica, pues es la que nos permite mantenernos como los médicos de cabecera de ese paciente, lograr integrarnos a su entorno y poder entender qué es la patología que lo está afectando en ese momento. Entonces, tanto el paciente como el médico debemos dedicarle tiempo para la entrevista y para el examen físico y luego para la conversación después de que esto ha terminado, para que esto tenga frutos verdaderos y no una consulta corta de muy pocos minutos donde no se establece una relación médico-paciente que sea razonable, adecuada y no permite que se entre en ese rapport, en esa confianza necesaria entre el médico y el paciente, ¿no? Sí, pero muchas veces porque, bueno, en esta vida acelerada la gente quiere todo rápido, todo express y menosprecian o no le ven importancia a ese interrogatorio. Piensas exactamente, ese doctor lo que quiere averiguar mi vida, ¿no? Y yo vengo porque yo tengo fiebre o porque no puedo respirar y el doctor porque me va a preguntar de qué enfermedad estuvo mi mamá, mi papá y todas esas cosas porque el médico es un detective, ¿no? Y va atando y va buscando y tiene que saber de dónde pudo haber salido o qué el paciente tiene o qué tiene oculto que no tiene que ver con lo que él fue. Porque a veces esa es nosotros hacemos labores de detective, de Sherlock Holmes. Sí, Sí. cómo no. Sí. Y muchos de los aforismos de medicina interna vienen de esa serie, de lo que se pensaba desde el punto de vista detectivesco para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? A saber quién era el culpable, ¿no? El desencadenante. El desencadenante. Así estamos. Y el otro aspecto, Mar, es que el paciente muchas veces no comprende que si él va por un problema en un tobillo, ¿qué hace el médico ocultándolo, examinándole el abdomen, revisándole los oídos? Y no comprende que es un médico integral que debe hacer una evaluación completa independientemente del motivo de consulta por el que haya ido el paciente. Así. Unos dicen, cónchale, y a veces si lo tratan de otra manera, pues dice, ese doctor ni me tocó. Así ¿sí? es. Bueno, estamos conversando en Tu Médico en Vivo sobre la medicina interna con la doctora Zaida Zambrano y el doctor Elmer Gámez. Ya próximo estamos terminando este programa de hoy. Vamos al corte comercial y volveremos para la parte final.